Cordial saludo, soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a Conexión Digital. En los próximos 30 minutos estaremos revisando los temas que son tendencia a través de las redes sociales. En Estados Unidos y el mundo, la etiqueta George Floyd a propósito de su funeral. Argentina también es tendencia, Vicentín, ya les explicamos por qué. Y la etiqueta Quédate en casa, el llamado en el marco de la COVID-19 en el mundo. Iniciamos, acompáñenme. Imágenes que le siguen dando la vuelta al mundo. A propósito de George Floyd, cientos de personas acudieron a la iglesia de Fountain of Praise, al sureste de la ciudad de Houston, en Texas, para presentar sus respetos a George Floyd durante el funeral público. Veamos portales y qué nos dicen acerca de esta fecha que ha sido conmemorada en todo el mundo. Portal Teletica nos dice, revisamos. Ahí lo tenemos. Miles despiden a George Floyd en exequias en Houston. Durante 6 horas, más de 6.000 personas, según los organizadores, pasaron frente al ataúd abierto de Floyd, convertido en un símbolo de la lucha contra la brutalidad policial y el racismo en el país. El velatorio en la ciudad natal de este afrodescendiente, fallecido a los 46 años, fue el cierre de una serie de ceremonias antes del entierro. Vemos ahí imágenes. Vamos al portal Córdoba, que también nos informa acerca de las protestas antirracistas inspiradas justamente por el fallecimiento de Floyd. Comienzan a surtir efecto, es lo que titula. La muerte del afroamericano George Floyd generó una indignación colectiva, poniendo de relieve el preocupante racismo latente. La oposición demócrata ha presentado este lunes un ambicioso proyecto de ley destinado a reformar todos los departamentos de la policía de Estados Unidos. Los efectos de esta indignación contra el racismo también se empiezan a notar en Europa. Por ejemplo, el gobierno francés anunció la prohibición de la práctica del estrangulamiento como técnica de detención policial. Revisamos más portales. El portal Público habla de la rebelión de las alcaldesas negras en Estados Unidos. Presten atención a este artículo. Pese a que representan menos del 5% de los alcaldes de las ciudades con más de 100.000 habitantes en Estados Unidos, las alcaldesas de Washington, Chicago, San Francisco y Atlanta, entre otras, han ocupado portadas en los últimos días por su postura contra el asesinato de George Floyd. La alcaldesa, por ejemplo, de Washington dijo querer hacer un llamado de atención para asegurarnos de que nuestra nación sea más igualitaria y justa y que las vidas negras y la humanidad negra importan en nuestra nación. Revisemos de inmediato las cuentas de nuestros corresponsales en Twitter. Iniciamos en Estados Unidos. Karina Cartagena nos actualiza información a través de su Twitter. Nos dice: Estados Unidos, llega la familia de George Floyd al último servicio religioso en honor al afroamericano víctima de brutalidad policial en Minneapolis y quien será sepultado en una ceremonia privada en un cementerio de Houston, en Texas. Y tenemos allí justamente las imágenes.
Revisemos más cuentas. Vamos hasta República Dominicana y revisamos la cuenta de nuestra corresponsal en este país, Daisy Toussaint, que también ha trinado a través de su red social Twitter. República Dominicana, libertad, libertad, gritaba la activista por los derechos humanos Maribel Núñez, al momento que fue apresada por la policía cuando realizaba la actividad Una Flor para George Floyd y contra el racismo en Santo Domingo. Y tenemos justamente la imagen. Vemos el momento exacto cuando la activista fue apresada. A propósito de este tema, los pronunciamientos en contra del racismo también despertaron un llamado para que los afroamericanos, especialmente las mujeres negras, no solo sean escuchadas, sino que también empiecen a ocupar altos cargos. Vamos ahora con lo más recomendado. Lo más recomendado lo tenemos en nuestro portal Telesur y es acerca de un documental musical de Uprising, relata el racismo en Europa. Allí lo tenemos. La producción de Baweran pues ya es justamente una activista, pero también experta en música sobre la resistencia racial en el continente europeo. Resurge entre la crítica y los internautas a propósito de las protestas ocurridas en Estados Unidos y otras partes del mundo tras la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado en un arresto policial en Minnesota. El documental musical se enfoca en los desafíos de las comunidades de color en naciones, no solamente en Estados Unidos, sino también en naciones como Reino Unido, Francia y Países Bajos. Vamos de inmediato con nuestro humor crítico. Revisamos nuestra caricatura del día, aquí la tenemos a propósito de lo que viene ocurriendo en Estados Unidos. Es una caricatura que critica lo que está haciendo Human Rights Watch y Vivanco, por supuesto, Bachelet, que hace parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la ONU, y Almagro, de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo se hacen los de los oídos sordos, los de que no tienen vista y callan ante los hechos de violencia generados por la policía en Estados Unidos? Revisamos de inmediato los otros temas que son tendencia en las redes sociales. Iniciamos revisando la cuenta de nuestros corresponsales en México. Con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, el presidente de México, López Obrador, hizo público un documento que llegó al Palacio Nacional y que contiene plan para debilitarle políticamente. El primer paso sería quitar la mayoría partido Morena de México en el legislativo e iniciar una campaña rumbo al revocatorio de 2022. De México pasamos a nuestra cuenta en Twitter, @TelesurTV. Revisemos. Nos habla acerca de Bolivia. Dice: expresidente de Bolivia, Evo Morales, denuncia la participación del gobierno de Brasil en el golpe de Estado que terminó su mandato. Morales señala que cuando anunció su renuncia hubo una reunión de líderes opositores donde estuvo el embajador brasileño. Revisamos más temas en la cuenta de Hernán Tovar, nuestro corresponsal en Colombia. Otro líder en Colombia es asesinado. Edison León Pérez se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de San Juan Bosco, departamento del Putumayo, en un espiral de violencia que no cesa contra los liderazgos sociales. Una denuncia reiterada acerca del asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia. Volvemos a nuestro portal @TelesurTV, que nos trae información de Argentina. Fiscalía recibe pruebas del espionaje realizado por Mauricio Macri, recordemos, expresidente de esta nación, a 403 periodistas. El expresidente era el responsable de fijar las estrategias sobre la inteligencia en el país en el momento en que ocurrieron los hechos. Luego de revisar los temas que también son noticia en otros países, revisamos lo que es tendencia. Hace 46 años falleció Miguel Ángel Asturias, gran escritor guatemalteco de izquierda.
contribuyó a la literatura latinoamericana y a la cultura occidental. Veamos qué han dicho a través de las redes sociales. José Antonio trina lo siguiente. Ahí lo tenemos. Un tal día como hoy, 9 de junio, en 1974, fallece en Madrid Miguel Ángel Asturias, escritor de Guatemala al que se le concedió el Premio Lenin de la Paz 1966, Premio Nobel de Literatura en 1967. Obra importante, es Hombre de Maíz, pertenece a la generación del 20. Más reacciones. Cristian nos dice, hace 46 años fallecía Miguel Ángel de Asturias, político, diplomático, poeta y novelista de gran trascendencia, merecedor del Nobel de la Literatura en 1967. Fue autor de una vasta y rica obra, entre la que se destacan Leyendas de Guatemala, Mulata de tal, El Señor Presidente. Tenemos a Julio. Hoy celebramos el Día Nacional de Miguel Ángel Asturias. Lo invito a usted, querido amigo, a que fomente la lectura en sus hijos, que usted mismo lea y que entendamos que somos un país único. Honores al Gran Moyas, nuestro Premio Nobel de Literatura, y su libro El Señor Presidente. Un llamado a la lectura. Excelente reacción. A propósito de los temas que son tendencia a través de las redes sociales, en España el cantante Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, falleció a la edad de 53 años. El vocalista, identificado con muchas causas humanitarias a lo largo de su trayectoria artística, sufrió una recaída terminal en su lucha contra el cáncer que padecía desde hace varios años. Vamos a la pausa con este pequeño homenaje. Tú me das es mucho más de lo que pido. Me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor. Redes sociales. Argentina es tendencia porque el gobierno argentino intervino al grupo empresarial alimentario Vicentín por irregularidades financieras. Ampliemos esta información revisando portales y qué han dicho acerca de esto. Vamos a Deutsche Welle, que nos habla de Argentina. Veamos. Argentina interviene la agroexportadora Vicentín y buscará expropiarla. El jefe del Estado aseguró que todos los trabajadores del grupo mantendrán su empleo y llevó un mensaje de tranquilidad a los 2.600 productores agropecuarios que venden sus granos a la empresa y que se vieron afectados por el cese de los pagos. Justamente ahí vemos cómo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la intervención de Vicentín. Esta es una de las principales empresas procesadoras y exportadoras de granos y derivados del país, así como un proyecto para expropiarla. Ampliemos más revisando nuestro portal Telesur, que también nos habla acerca de este tema. Argentina, clave sobre la intervención de la agroexportadora argentina Vicentín. Para que entendamos un poco más este tema, durante su intervención, el jefe de Estado anunció que se radicará ante el Congreso Nacional una ley de expropiación. Los activos del grupo pasarán a ser parte de un fondo fiduciario que será manejado por YPF Agro. Al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Con la decisión, el jefe de Estado reiteró que desde el gobierno se seguirá garantizando el derecho al acceso a la alimentación en medio del cumplimiento de la cuarentena. Una frase que se ha hecho tendencia en las redes sociales. La economía se puede recuperar, la vida no, fue lo que dijo el mandatario.
Vamos justamente a revisar la cuenta de nuestro corresponsal en Argentina, él es Juan Carlos Bartolota y nos actualiza información sobre este tema. YPF Agro quedará a cargo del gerenciamiento de Vicentín, cuyo interventor será Gabriel Delgado, exsecretario de Hacienda hasta el 2015. Se inicia así el proceso de expropiación, el cual será efectivo cuando el Congreso Nacional apruebe el proyecto para hacerlo. Comenzado el proceso de expropiación por parte del Estado de la empresa Vicentín, una de las más importantes alimentarias de la Argentina, las repercusiones a favor y en contra comenzaron a escucharse. Para la oposición, principalmente de Cambiemos, que responde al expresidente Mauricio Macri, esta es una maniobra para que el gobierno se quede con empresas privadas, algo que ayer fue descartado de cuajo por el presidente Alberto Fernández. Los sindicatos afines a la actividad que desarrolla la empresa, en tanto, se han manifestado a favor de la medida, al igual que la mayoría de los bloques legislativos de la provincia de Santa Fe, donde Vicentín concentra mayoritariamente su actividad. Ahora se inicia un proceso de intervención a manos de YPF Agro hasta tanto el Congreso apruebe la expropiación y ésta se convierta en ley. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Teníamos a nuestro corresponsal en Argentina. Revisemos de inmediato reacciones. Vamos a la cuenta del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que trinó lo siguiente. Dispusimos la intervención del Grupo Vicentín y enviamos al Congreso una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo. Es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía. Revisemos más reacciones. Hernán Lecher nos dice también a través de su red social en Twitter: la decisión del gobierno de intervenir y expropiar a Vicentín es histórica y estratégica. Permite al Estado participar en un sector sensible como el agroexportador. Excelente, Alberto Fernández. Gabriela Cerruti también trinó a través de su red social Twitter acerca de esta medida del presidente de Argentina. La expropiación de Vicentín significa cuidar trabajadores, rescatar a pequeños productores, gobernar en pos de la soberanía alimentaria y entender que los nuevos tiempos necesitan que YPF trabaje sobre algo más que petróleo. Esperamos con orgullo el proyecto. Pablo Barreno también trinó y reaccionó acerca de la medida del gobierno del presidente de Argentina. El rescate de Vicentín se trata de una medida trascendente que encuentra sustento en el histórico programa del peronismo para el desarrollo de la nación y la grandeza de la patria, pero que demuestra adaptación a las lógicas y dinámicas del siglo XXI. Además de decretar la intervención, Alberto Fernández anunció el envío al Parlamento de un proyecto que declara a Vicentín de utilidad pública con fines de expropiación por parte del Estado. Cambiamos de tema. Otro que sigue siendo tendencia a través de las redes sociales y es la COVID-19. En medio de toda esta crisis, el gobierno cubano destaca el éxito de las medidas de contención del virus. Revisemos portales y actualizamos cifras e información. Prensa Latina destaca canciller de Cuba enfrentamiento exitoso a la COVID-19. Dice, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó este martes que su país mantiene un enfrentamiento exitoso a la COVID-19 al contabilizar 10 días seguidos sin fallecimientos. Una excelente noticia, no solamente para la mayor de las Antillas, sino también para el mundo, 10 días sin fallecimientos. El canciller resaltó que actualmente solo quedan abiertos 2 eventos de transmisión local, lo cual es un reflejo del empeño del pueblo en el cumplimiento de las medidas del gobierno. Revisamos también el portal de nuestra casa informativa, Telesur TV. Corte salvadoreña declara inconstitucional decreto de cuarentena. La Corte Suprema del Salvador declaró inconstitucional un decreto del Ministerio de Salud, el cual contempla extender y regular una cuarentena obligatoria como medida para contener el coronavirus. La Sala de lo Constitucional consideró que lo presentado carece de competencia para emitir una normativa que suspenda derechos fundamentales. Vamos hasta España y revisamos la cuenta de nuestra corresponsal en este país, Adriana Cardoso, que nos actualiza más información. El gobierno aprueba el decreto de ley para convivir hasta que llegue la vacuna. Uso obligatorio de mascarillas, distancia de seguridad en lugares públicos y privados, puestos de trabajo separados con turnos de entrada y salida. Cambiamos totalmente de tema y compartimos con ustedes las fotografías más destacadas captadas alrededor del mundo. Pero escuchen bien,
Estas son captadas en un día como hoy, pero a lo largo de la historia. Empecemos. Tenemos una fotografía de Charles Dickens, un célebre novelista inglés y es hoy en día uno de los escritores más reconocidos de la literatura universal. Falleció un 8 de junio de 1870. Entre sus obras más conocidas se encuentran Oliver Twist y Un cuento de Navidad. Y esta fotografía, que es bastante reconocida en la historia de la literatura. Revisemos más. 9 de junio, pero de 1928. Charles Kingsford Smith completa el primer vuelo transpacífico con un monoplano trimotor. Un evento que marcó la historia también. 1957, en la frontera entre China y Pakistán, se realiza la primera ascensión a la montaña Broad Peak, la 12ª más alta del mundo. En la foto, Herman Bull, uno de los alpinistas que lograron esta hazaña. 9 de junio de 1967. Durante la Guerra de los 6 días, Israel captura a las fuerzas sirias en los altos del Golán. Al atardecer del día siguiente, ocupó esta meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria por su gran importancia estratégica. En la foto, soldados apostados reciben cartas y paquetes de sus familiares. Ahí los tenemos. Luego de revisar nuestra fotogalería, actualizamos información revisando nuestro portal www.telesurtv.net. Los principales titulares del mundo, hablábamos al inicio, dan el último adiós a George Floyd en funeral privado en la ciudad de Houston. Un artículo que tenemos a la derecha de sus pantallas, resurge el fascismo, una mirada a nuestros días. Noticias de Colombia, crisis sanitaria por COVID-19 se agrava en cárceles. Abogada de expresidente Evo Morales pierde embarazo en prisión. Tenemos también noticias de Cuba, lo mencionábamos ahora, llega 10 días sin registrar decesos por COVID-19. Egipto reporta más de 1000 casos nuevos por COVID-19. Desde Palestina se considera anexión de Israel una amenaza existencial. Y aumentan decesos de mexicanos en Estados Unidos por la COVID-19. Con actualización de información desde nuestro portal, llegamos al final de nuestra emisión. Les invitamos a continuar con toda la programación de Telesur. Feliz día.